Mateo 11, 25 al 30. Dice la palabra del Señor: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Yo creo que si alguien te invita a descansar en estos días tan turbulentos que estamos viviendo, supongo que esa sería la mejor de las invitaciones que te harían, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No habría mejor invitación que alguien que te dijera: te invito a un descanso, a un lugar apacible, hermoso, precioso, con todos los gastos pagos y con todas las bendiciones que un descanso así podría proporcionar. Por eso creo que esta invitación que hace el Señor Jesucristo no ha sido justamente valorada y apreciada por todos, inclusive los que conocemos al Señor. Muchas veces olvidamos esta invitación que Él nos hace. Nos acordamos de Él los domingos, por eso es que el domingo es el día del reposo, pero una vez comienza el lunes, y bueno, este lunes es festivo, o sea que el reposo continúa hasta mañana, pero una vez que comienza el ajetreo, se nos olvida esta invitación que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Es la invitación más grande y más gloriosa que el Señor pueda hacer a un ser humano, y en este tiempo la más urgente y necesaria. Ahora, cuando el Señor Jesús dice, los haré descansar, miren que hay un énfasis en la palabra descanso. En el versículo 28 dice: los haré descansar, y en el versículo 29 dice: hallarán descanso para vuestras almas. Y está hablando de un descanso total, que incluye toda la plenitud del ser de la persona, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser de Dios, el ser humano, Dios ofrece descanso. Jesucristo ofrece descanso. Ahora, cuando pensamos en el descanso, que es lo mismo que el reposo, nos vamos a un concepto fundamental de las Escrituras, el concepto del reposo. El reposo de Dios es una doctrina que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Imagínese usted lo importante que sea descansar. Yo sé que yo le hablo a personas que necesitan descansar, pero también hablo a personas que no quieren aceptar que necesitan descansar. Y todo eso porque el asunto de el descansar requiere de cierto grado de mansedumbre, de humildad y de confianza. La persona que no puede confiar no puede descansar. La persona que no sabe entregar y no sabe rendirse, pues nunca puede descansar. La invitación de Jesús, la invitación de Jesús tiene que ver con ese principio de reposo que existe desde la creación misma, desde el libro del Génesis. Y si nosotros comenzamos a hacer un estudio del reposo, en el capítulo 2 del Génesis, el versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde allí comienza el concepto del reposo, un concepto que es fundamental
en las Escrituras y que se mantiene a lo largo de toda la Biblia y se desarrolla hasta llegar a un clímax. Entonces, el reposo comenzó cuando Dios descansó de toda la obra de la creación. El séptimo día, la Biblia dice que Dios descansó y que Dios apartó ese día, lo bendijo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Y estamos hablando del libro de Génesis, que es el libro de los principios eternos de Dios. El séptimo día, el día del reposo, Dios lo bendijo, Dios lo santificó. Fue el broche de oro de la creación. O sea, el séptimo día Dios creó algo que es vital para la supervivencia de todo ser humano y es el reposo, el descanso. Es tan vital que es parte de los mandamientos. Los mandamientos, que son 10, se dividen en los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestros deberes hacia Dios y los otros 6 que tienen que ver con los deberes hacia el prójimo. Pero si nosotros miramos los mandamientos desde un punto de vista, realmente los mandamientos todos son para bendición del mismo ser humano. Desde el adorar a Dios por encima de todas las cosas y no tener dioses ajenos, eso trae beneficios para nosotros, porque realmente, aunque nosotros dejemos de adorar a Dios, Dios sigue siendo digno de adoración. Dios no cambia porque lo dejes de adorar. Pero cuando tú dejas de adorar a Dios, sí cambia. Lo estamos viendo en el libro de Romanos, que cuando ya no adoramos a Dios ni le damos gracias, nuestra dignidad, nuestra vida se va corrompiendo, se va quebrantando y vamos cayendo en lo más bajo en que puede caer un ser humano. Entonces, yo personalmente creo que todos los mandamientos son para bendición del ser humano, pero el cuarto mandamiento en particular, y los mandamientos son eternos, dijo el Señor Jesucristo, que ni una jota ni una tilde de la ley será quitada mientras exista el cielo y la tierra. El cuarto mandamiento comienza diciendo: acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el séptimo día reposarás. Para Dios. El séptimo día es para Dios. Es tan claro este mandamiento que existe una secta, una religión que lo ha interpretado así al pie de la letra, que son los adventistas del séptimo día, ¿cierto? Y ellos guardan el sábado. Y su guardar el sábado es algo supremamente impresionante y loable, porque son una sociedad que no trabaja el sábado. Imagínense lo complicado que es. No sé cómo lo hacen, pero son gente próspera, son gente bendecida y son gente feliz. No estoy diciendo que debamos guardar el sábado, no, porque tampoco tengo tiempo para explicar cómo el sábado o el día de reposo se convierte en el domingo. La clave elemental es que el domingo Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, todo quedó completo, todo quedó perfecto y la humanidad puede descansar por completo porque Jesús triunfó sobre todas las agonías, sobre todo el pecado, sobre la muerte, sobre todo. Y ese es el día de reposo para la iglesia. Santo, apartado, intocable, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con un concepto divino en la mente de Dios, que es el concepto de reposo. Reposo que Él guardó y reposo que Él ordena que los seres humanos guarden también. Uno de los pecados que denunciaban todos los profetas, desde Isaías a Malaquías, uno de los pecados que denunciaban los profetas y que fue la causa de que Israel fuera deportado, era que profanaban el día de reposo, que trabajaban en el día de reposo. Cuando el pueblo de Israel fue a recoger el maná en el día de reposo, no encontró maná en el día de reposo, porque el día de reposo no era para ir a recoger nada, sino para adorar a Dios. Los profetas denunciaron eso como un sacrilegio, como un gravísimo pecado. Y hay un texto que, pues, a mi parecer puede ser aplicado
al mismo domingo. Lo dijo Dios con respecto a Israel, que tenía que guardar el sábado, pero en Isaías 58 hay una invitación de Dios que es tan parecida a la que el Señor está haciendo acá, porque implica quizás las mismas bendiciones. En Isaías capítulo 58 encontramos en el versículo 13 una invitación también de Dios a guardar ese día que estaba siendo profanado. Es decir, estaban trabajando en el día de reposo, no les alcanzaba la plata. O sea, lo que dice todo el que trabaja el domingo es que no me alcanza la plata y tengo que producir. Se dice, si retrajeres del día de reposo, dice Dios. Recuerden que esto es una profecía dada al pueblo de Israel y manifiesta un anhelo de Dios para que Israel se vuelva a Dios y le dé a Dios lo que Dios demanda, lo que a Dios le place. Mire lo que dice. 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares. ¿Cómo? Dice, no andando en tus propios caminos, que es lo mismo no haciendo lo que te da la gana. ¿Sí o no? Okay. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, más claro, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor. ¿Cuántos se deleitaron esta mañana en el Señor? ¿Cuántos sintieron placer, deleite, cosa que no se siente de pronto el martes, el jueves, el miércoles, ¿cierto? Que uno dice, ay, okay. Que yo no sé, pero yo le decía al Señor, pero yo quisiera que esto de ahora lo tuviera mañana y pasado. Esa era mi oración mientras adoraba a Dios. Yo le decía, Señor, yo necesito esto los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, en la mañana, en la tarde. Yo necesito esto. ¿Por qué tiene que ser solamente el domingo? Lo quiero tener todo el tiempo. Bueno, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, no vas a ser un muerto del hambre. Le está diciendo Israel, porque tú trabajes porque tú no trabajes el sábado, porque tú dejes de producir eso que tú produces el sábado. Le está diciendo Dios a Israel. Ya el que se sienta aludido, que sea obra del Espíritu, mía no es. Dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, no vas a quedar arruinado, no vas a quedar avergonzado, no vas a quedar humillado porque dejes de trabajar el sábado. Le está diciendo Dios a Israel. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Te daré a comer significa satisfacción, tendrás alimento. Y no habla solo del alimento físico, porque la heredad de Jacob implica todo, la tierra, el sustento. ¿Qué le ofreció Dios a Israel? Una tierra que fluye leche y miel. Le ofreció abundancia. Le ofreció bendición, le ofreció prosperidad. Y yo les pregunto, ¿Israel tiene eso o no lo tiene? Más que todos nosotros. Entonces, Dios es fiel, es digno de ser creído, es digno. Y no tienen a Jesús, pero tienen el día de reposo. Y el día de reposo y el diezmo y otras ofrendas y otras pocas cosas les ha garantizado que han subido por encima de la tierra porque son pioneros en ciencia, en tecnología, en guerra, en lo que sea, en de todo. O sea, díganme en qué ya artistas ganadoras de Oscar, de todo tiene Israel, de todo tiene Israel. El pueblo que prospera en medio de la nada, sin ayuda de nadie y en oposición de todos los jeques de petroleros de Arabia y todo el mundo tratando de destruir a Israel. Israel sigue subiendo porque las promesas de Dios son fieles. Son fieles. Dios es digno de ser creído. Dios es digno de que depositemos toda nuestra confianza en Él. Cuando vino Jesús, da la casualidad, y no es casualidad, porque Jesús no tiene casualidades en su manera de obrar, pero Jesús sanaba a todos los enfermos, casi a todos, con unas pocas excepciones. Jesús sanaba a los enfermos en el día de reposo.
¿Y qué decía Jesús acerca del día de reposo? En Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, él hace una afirmación donde dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero lo interesante que dice es que el día de reposo es para bendición del hombre. Y la conexión que hay entre todas las sanidades que hizo Jesús en el día de reposo nos muestra claramente que el día de reposo está relacionado con la salud física, emocional y mental de todos los seres humanos. Repito, la relación, porque los milagros no solamente son respuestas a las necesidades humanas. Los milagros son señales que muestran el carácter de Dios y sus propósitos. Y cuando Jesús sana en el día de reposo, no sana en el día de reposo porque le tocó. Sana en el día de reposo para mostrar que el día de reposo se hizo para beneficio del ser humano. Porque es que no hay nada más cansón que una enfermedad. No hay nada más agotador que estar enfermo. Pero la doctrina del día de reposo sigue y continúa a lo largo de toda la Escritura. Pero antes de que lleguemos al desarrollo de ese descanso, quiero que volvamos nuevamente al pasaje que nos compete en Mateo capítulo 11. Regresemos al capítulo 11 de Mateo y vamos a mirar el texto, ahora sí, y vamos a ver que la invitación que hace Jesús, que es una invitación a ir a Él para que Él nos haga descansar, esa invitación tiene una alabanza, una expresión de acción de gracias. El Señor Jesucristo irrumpe en una alabanza, porque Él siente como que ve en ese momento algo glorioso, algo precioso acerca del carácter de Dios y acerca de los propósitos de Dios y acerca del obrar de Dios. Y en esa alabanza el Señor Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando Jesús no dice Padre nuestro, sino que cuando dice Padre solamente, se está refiriendo a la relación única que hay entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él le dice Padre como siendo su padre igual a él. Se lo dice en un sentido único y especial en el que él comparte la misma naturaleza divina del Padre. Y dice: te alabo, Padre, porque tú eres, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Eso implica la soberanía de Dios. Y Jesucristo está alabando la soberanía de Dios. Una soberanía en la cual Él se reserva el derecho de revelar sus cosas a unos y escondérselas a otros. ¿Sí vio? Dios en su soberanía, dueño del cielo y de la tierra, y dueño de toda alma, de toda criatura, de todo ser viviente, alado, angelical, humano, terrestre, acuático. Todo ser viviente le pertenece a Dios y existe por el poder de Dios. Por lo cual Dios tiene autoridad total y absoluta para disponer de su creación, porque Él la hizo y porque Él la sostiene. Y Jesús alaba esa soberanía y le dice: te alabo porque tú escondiste estas cosas. Mire lo que dice claramente: Dios esconde cosas. Yo adoro al Dios de la Biblia, no al Dios que nos imaginamos nosotros. Un Dios que es así regalado para todo el mundo. No. La Biblia dice que Dios esconde cosas. Dios esconde cosas. Uy, Dios mío, pero ¿a quién se las esconde? ¿A quién se las esconde? Lea la Biblia.
¿A quién le esconde Dios sus cosas? Se las esconde a los sabios y entendidos. A ver, levanten la mano los sabios entendidos. Ay, si nadie va a levantar la mano. A esos sabios y entendidos, a Dios le place, porque mire lo que dice Jesús. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. O sea, Dios se complace. Escucha, Dios se deleita en esconder sus cosas. Y ahorita vamos a ver qué cosas, porque Jesús dice estas cosas. Dice, porque escondiste estas cosas. Y la pregunta es, ¿cuáles cosas? Ahorita miramos, pero el asunto es que esas cosas están escondidas de los sabios y entendidos. Así que para relacionarnos con Dios, lo mejor es tener mucha conciencia de nuestra ignorancia y de nuestra estupidez. ¿Sí entendieron? Es mejor no ser sabios en nuestra propia opinión. Es mejor no pretender que lo sé todo. Es mejor levantarme cada día como un discípulo que tiene que ser guiado, que tiene que ser enseñado, que necesita de la revelación de Dios. Cuando tú empiezas a creer que las cosas son como tú las crees, es porque Dios te está escondiendo sus tesoros, sus cosas. Pero dice, se las revelaste a los niños. Eso también le place a Dios. Y la palabra niños ahí implica gente que está en proceso de aprendizaje, gente que no se la sabe toda, gente que necesita ser enseñada, gente que necesita aprender, gente que tiene pureza de corazón, simpleza. Básicamente contrasta niños con sabios y entendidos, así que tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con la humildad, porque más adelante Jesús dirá, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la oración que hace, o la alabanza, la expresión de alabanza en la que prorrumpe el Señor Jesucristo antes de hacer la invitación que nos hace a que descansemos. Aquí en el libro de Mateo no sabemos exactamente en qué momento fue esa invitación, pero Lucas capítulo 10 sí nos dice cuándo fue y en qué momento y qué estaba sucediendo en ese momento para que Jesús dijera eso. ¿Qué estaba sucediendo? Lucas capítulo 10. Y resulta que por Lucas 10 nos damos cuenta que era el regreso de los 70. El Señor Jesús reunió 70 y los envió de 2 en 2 a predicar en todas las aldeas y en todos los pueblos de alrededor. Y cuando ellos llegaron, dijeron, en versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Escritos en los cielos. Evidentemente, el Señor Jesús prorrumpió en esa alabanza porque le había sido comunicado que la campaña evangelística había dado mucho fruto. Había dado fruto porque habían sacado almas de las tinieblas y aún los demonios se habían sujetado. Pero lo importante es que muchos nombres estaban escritos en el libro de la vida. El tema por el cual Jesús da gracias a Dios es el tema de la salvación. La salvación. La salvación está escondida de los sabios y entendidos y es revelada a los niños, a los humildes. Por eso es que Jesús varias veces dijo que si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. El Padre es selectivo a la hora de revelar su salvación y se la revela a los niños y también se las esconde a los sabios. Pues la Biblia enseña todo esto en un contexto y finalmente Dios dice en su palabra
que Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. La gracia es la esencia de la salvación. Si no tienes humildad, no eres salvo. Así de sencillo. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué es gracia? La gracia de la salvación, porque la gracia general se la da Dios a todo el mundo. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre los orgullosos, sobre los altivos, sobre los arrogantes, sobre todos amanece el día y sobre todos anochece y todos comen y todos duermen. Pero la gracia de la salvación es para los humildes. Por eso el orgullo es nuestro peor enemigo. Humillarnos es el mejor camino. Ahora, ¿quién está haciendo esta invitación a descansar? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Si a ti te hacen una invitación para descansar, la persona tiene que tener la capacidad de brindarte ese descanso. Tiene que tener una capacidad económica, tiene que tener un lugar, tiene que tener dinero para costear los tiquetes, los hoteles, las estadías, la comida, el ambiente. Tiene que tener también, porque de pronto tiene todo eso, pero es una persona estresante. Es una persona atormentadora. Entonces tiene que tener un carácter, tiene que tener una personalidad, tiene que tener una capacidad de ponerte una temática, por ejemplo, de conversaciones que produzcan paz y no de conversaciones que te alteren. El descanso tiene muchísimos factores, el descanso tiene muchísimos elementos. Y una persona puede estar en medio de las vacaciones completamente cansada, completamente agotada. La enfermedad a veces no tiene nada que ver con si estás de vacaciones o no. Los dolores de cabeza, la gastritis, la baja presión o la alta presión, eso no respeta si estás en un avión rumbo a un tour por Europa o que eso no importa. La persona que te ofrece descanso tiene que tener muchísima capacidad para que el descanso de verdad sea real, genuino y efectivo. Y la persona que está ofreciendo el descanso aquí en esta invitación es nada menos que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene poder y autoridad, número uno, sobre Satanás y sobre todos los demonios que pudieran de pronto mandarte unos dardos de angustia, de miedo, de temor, de ansiedad. El Señor Jesucristo venció a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo tiene poder y autoridad sobre todas las enfermedades y sobre todas las dolencias que hay en tu cuerpo o que pueden haber. El Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre los vientos, sobre los mares, sobre las olas, sobre las tempestades y sobre toda adversidad que pudiera llegar a tu vida. El Señor Jesucristo tiene las llaves, dice la Escritura, del Hades y de la muerte. El Señor Jesucristo tiene potestad para perdonar pecados y también para juzgar y para castigar. En el Señor Jesucristo reposa el Espíritu de Dios y la Biblia dice que es un espíritu de sabiduría, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz y le dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos y que sabemos toda la historia de la vida de los discípulos. Dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. El Señor Jesucristo tiene la capacidad de darte una paz que no te la da ninguna pastilla, que no te la da ninguna persona en el mundo, ningún psiquiatra, ningún gurú, ninguna meditación trascendental. La persona del Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de la paz. Por eso es que Él no dice, les doy la paz. Él dice, les doy mi paz. Porque la paz es propiedad intrínseca y personal del carácter y de la persona de Jesús. Él es una fuente de paz. El Señor Jesús es la luz del mundo. No entender lo que está pasando ahora mismo en esta tierra es no tener esa luz. Dios nos ha dado su luz y nosotros podemos caminar en este mundo sin tropezar porque Él nos ha dado una revelación. Él nos ha mostrado el camino. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas porque yo soy la luz del mundo. Jesucristo es amor. Nadie tiene más amor que este, dice Jesús, que alguno dé su vida por sus amigos. Y dice, puede ser que alguien quiera dar la vida por algún justo,
pero nadie tiene el amor de dar la vida aún por los que sabe que son pecadores. Jesucristo es vida, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es gozo, Jesucristo es capaz de saciar toda hambre, toda sed, porque Él es el pan de vida y hace brotar, como decíamos ahora en la oración, hace que cuando tienes sed vienes a Él y dice, de tu interior brotarán ríos de agua viva. En Él, dice la Escritura, habita toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Y Juan dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, el reposo que Él nos ofrece, evidentemente está en su presencia. Evidentemente Él dice, vengan a mí. Evidentemente tiene que ver con la comunión con Él. Por eso es posible que muchas personas que hayan experimentado en un momento dado este reposo tengan ahora en su lejanía, en su frialdad, en el hecho de que se han apartado de Dios, tengan ahora cansancio, tengan ahora agotamiento. Porque nuestra comunión con Dios no está siendo sostenida, no estamos perseverando en ella. No estamos perseverando en esa comunión con Dios. No estamos perseverando en ese fluir que viene de su presencia para darnos paz, para darnos reposo. ¿A quién le hace esta invitación el Señor Jesús? Dice, a todos los que están trabajados y cargados. A todos los que están trabajados y cargados. Y podemos empezar por todas las cargas que tienen que ver, por ejemplo, con las cargas laborales, con las cargas físicas. A veces la culpa la tiene el faraón que te quiere cansar para que llegues a la casa y no seas fructífero y no tengas tiempo de estar con Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando uno se vuelve un poco observador, se da cuenta que la mayoría de las personas que están cansadas porque han asumido cargas que no le corresponden, porque han asumido compromisos económicos que están por encima de su presupuesto. Asumes compromisos, deudas y compras cosas que sobrepasan tu presupuesto. Precisamente ¿por qué? Porque hay un vacío de consumir. Yo tenía un video de es como un meme, chiste, yo no sé cómo se llama eso, total, es que personifican esta situación en un juzgado donde hay un fiscal, un ente acusador que está acusando a un hombre que se encarga de la publicidad, o sea, encargado de proyectos publicitarios, y a él le pagan por eso, y el hombre comienza a acusarlo y dice, por favor, defíname lo que es publicidad. Entonces él comienza a tratar de buscar una definición elegante y decente de publicidad, y dice que la publicidad es el arte de hacer prosperar una empresa, es el arte de aumentar las finanzas, el mercado, los ingresos, de no sé qué. Y entonces él saca un libro, el fiscal, el acusador saca un libro y dice, mire, aquí tengo una definición de publicidad hecha por el padre de la publicidad. Y dice, la publicidad es el arte de convencer a una persona de que necesita algo que realmente no necesita para luego vendérselo. Y el hombre se sonríe todo tímido y dice, sí, la verdad es que eso es lo que es la publicidad. Y entonces él dice, o sea que la publicidad tiene que ver con gente que no está satisfecha. Y comienza a aumentar la demanda. O sea que entre más frustrados, entre más hambrientos, entre más insatisfechos le hagas creer a la gente que está, más va a prosperar la publicidad o más ventas va a haber. Y él dice, evidentemente sí. Evidentemente sí. Y como nosotros pasamos todo el día frente a una pantalla de publicidad y poco tiempo frente a la
fuente del reposo y del descanso infinito que es Jesucristo, entonces nos agotamos. ¿Por qué? Porque quieres tener lo que todavía no puedes tener. Porque necesitas comprar lo que todavía no puedes comprar. Si tú haces un examen de por qué estás afanado con tus deudas o con tu dinero o por qué no te alcanza y por qué estás estresado, es porque has adquirido cosas que realmente no necesitabas tener. Asumes demasiadas cosas. Porque si el vecino tiene una cosa, a ti también se te antoja tenerla. Porque si se usa alguna cosa, tienes que tenerla. Y al final no te queda dinero para ir a una esquina a tomarte un helado. ¿Qué es más importante que tener cosas que realmente no necesitas? ¿Y por qué lo digo? Porque el tiempo que pasas disfrutando con una persona, con tu familia, el tiempo en el que tú bendices a tu familia, con tiempo de calidad, con tiempo de afecto, con tiempo de demostraciones de eres importante, o como lo decía el profesor de liderazgo, añadiéndole valor a la persona, es más importante que tu celular y que tu camisa. Es más importante. Es más importante que sorprendas a tu esposa con un detalle bonito. Es más importante que lleves a tus niños al cine, a jugar, al parque. Eso es más importante que tu celular, que tu televisor último modelo, que tu plasma, que tu casa, que tu carro. Es más importante porque nada de eso te vas a llevar. Lo único que te llevas es el bien que le has hecho. Al final, y lo dicen todos los libros, al final cuando un hombre se está muriendo en una cama, no dice que le traigan el celular, no dice que le traigan el televisor, no dice nada, dice que traigan a su esposa y a sus hijos para decirle que los ama porque no tuvo tiempo. Ese es el problema del sentido de la vida. Y por eso es que andamos cansados. Porque no tenemos las prioridades en el orden que es. Pero también hay cargas emocionales. No crean que es que amar a nuestra manera trae descanso. No. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento, a fin de que aprueben lo mejor. Es decir, tienes que aprender a amar. Tu amor por el otro tiene que ser sabio, tiene que ser inteligente. Un amor que sobreprotege, un amor que domina, un amor que nutre siempre todo y que deja a la persona lisiada, incapacitada para vivir de forma autónoma, no es amor. Es la fuerza más destructora que hay. Hay cargas emocionales, es decir, hay gente que tienes a cargo y que no tienes por qué tener a cargo. El orden de la naturaleza es que toda persona vaya creciendo y se haga cargo de sí misma. Escuche. Toda persona debe hacerse cargo de sí misma. Cuando Dios instituye el matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque no puede cargar con su casa si todavía está cargando la casa de sus padres. Hay un ciclo natural de la vida en el cual nos casamos, tenemos hijos, los cargamos. En ese momento tenemos la fuerza, tenemos la sabiduría y tenemos la capacidad para cargarlos, sustentarlos y guiarlos. Pero hay un momento en que ellos tienen que hacer su vida y tienen que ser responsables por ellos mismos. Yo te hago una pregunta que hacen en todos los formularios que uno llena. Personas a cargo. Miércoles, y hay gente que coloca al tío, al sobrino, al hijo que tiene 35 años, pero es un zángano. Hay que ponerlo ahí porque todavía está a cargo. Bueno, esas cosas no te dejan descansar. Esas cosas no te... Y ese amor no es verdadero. Ese amor no es verdadero. Si tú tienes en tu casa una persona adulta que tiene la capacidad de producir, que tiene la capacidad de hacer las cosas por sí misma. Y escuchen, y de pronto si tú eres esa persona adulta, escucha,
Si tú eres esa persona adulta a la que todavía te hacen la comida, todavía te arreglan la cama, todavía te arreglan la ropa, estás lisiado, estás entumecido. Tanto la persona que lo permite como la persona que se deja, hermano. Eso se convierte en una carga. Y escucha, cuando te digo carga, me refiero a una carga moral, a una carga emocional y a una carga económica, porque ese no es el orden divino. ¿Has leído el versículo que dice que el que no trabaje, que no coma? Bueno, te voy a decir algo que siempre digo, suena feo, pero lo digo con la esperanza de que muchos sean libres. Si tú estás alimentando a alguien que no trabaja, no va a comer ni él ni tú. Como sigas alimentando personas que no trabajan, la ruina va a llegar a tu casa aunque tú sí trabajes. Pero tú estás violando un principio divino. Todo lo que un ser humano puede hacer por sí mismo, tiene que hacerlo por sí mismo. Nadie más te lo debe hacer. Eso es crecimiento, eso es responsabilidad, eso es madurez. Por eso te pregunto, si estás cansado, tienes que revisar de qué personas te estás encargando. ¿De qué personas te estás encargando? Mire, la gente que me salió artrosis, que me salió esto, que me salió... Oye, ¿no habrá ninguna conexión de tus dolencias y de tus enfermedades con personas ya adultas, que casi siempre son los hijos, a los que todavía estás cargando? Te reto a que le creas a Dios. Y te reto a que descubras que será un gran bien el que le vas a hacer a tus hijos cuando les digas, encárgate de ti mismo, que ya estás grande. Pero, ¿sabes qué no permite que hagamos esto? El orgullo. El orgullo de decirle al otro, sin mí no puedes hacer nada. Por eso es que eso no es amor. Eso no es amor. Hacer que una persona dependa de ti, que no pueda moverse sin ti, que no pueda autosostenerse, que no pueda alimentarse sino hasta que tú llegues. ¿Ustedes han visto eso? Eso es pavoroso. Hermano, si tú estás en la casa de tu abuela, de tu tía, de tu mamá, de lo que sea, y al que estás esperando para que te haga la comida está trabajando, hermano, eso es una locura. Si tú estás en tu casa y no estás haciendo nada y estás esperando, no quiero decir nombre, la mamá, la tía, la abuela, el que sea, que viene de la calle a prepararte la comida. No, mijo, tú eres un zángano, esa persona se va a morir y el día de mañana, ¿qué va a hacer de ti? Es un abuso. Y si tú llegas también de la calle de trabajar cansado o cansada, agotado, extenuado, y encuentras personas que están sentadas echándose fresco esperando que tú le prepares la comida, tú estás patrocinando un caos. Hermano, Dios no puede bendecir eso porque eso es un círculo de injusticia. Veo mucho silencio. Esta palabra vino para que descanse. ¿Quién necesita descansar? A ver, ¿quién necesita descansar? Esta palabra no vino para amargarte la vida. Yo no te quiero amargar la vida. Yo no sé cómo funciona la cosa en tu casa. No tengo ni la menor idea. Pero yo sé que hay gente cansada. Gente cansada que el Señor Jesucristo le quiere dar descanso. Y lo primero que Él dice es fuera con todo yugo que Él no haya puesto. Mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. No aceptes un yugo que no sea puesto por Cristo porque no lo vas a poder llevar. Él se compromete a que tu caminar sea fácil si los yugos que llevas son los que Él pone, no los que tú obstinadamente colocas en tu vida. Dios quiere que tú descanses. Dios quiere que tú reposes. Cargas emocionales. Y por último, y es básicamente la carga a la que más se refiere el Señor Jesucristo, es la carga espiritual del legalismo. Escuche, la carga espiritual del legalismo. Mateo capítulo 23, el versículo 4, dice acerca de los escribas y fariseos, los legalistas.
los legalistas, los que dicen, si tú no haces tal cosa es porque no eres salvo. Si tú no haces esto otro es porque no eres salvo. Bueno, en fin, ya ustedes saben, todo lo que te produce una carga. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, también nos capacita. Carta a los Romanos, nos capacita para vivir por encima del pecado. El pecado ya no se enseñoreará de ti, dice, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, el mismo que me muestra el pecado, Él mismo me liberta del pecado. No dice que tengo que hacer yo algo que Dios sabe que no puedo, y por eso vino Jesús en nuestro socorro. Mateo capítulo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Hermano, uno puede predicar todo lo sano que quiera, pero estamos en una época donde todo el mundo oye todo el mundo. O sea, la gente ya no se contenta con escuchar el domingo al pastor. La gente tiene 20,000 pastores. Uno dice una cosa, otro dice la otra, y eso es escúchate este sermón y escúchate el otro. Yo escucho algunos, todos no, pero algunos los escucho. Pero, hermano, si tú estás cargado espiritualmente, te voy a decir algo. Si tú estás cargado espiritualmente, es decir, si tú sientes un peso espiritual sobre tu vida, si sientes una insatisfacción en tu relación con Dios, si no experimentas la plenitud de la vida que Jesús ofrece aquí, quizás es que estás oyendo mucho mensaje y no estás yendo a la presencia de Dios. Te llenas de mucho conocimiento y entonces, estoy mal aquí. Y con este otro mensaje, por acá también estoy mal. Y por este lado, pues también estoy, o sea, entonces terminas diciendo, no, yo no sirvo para nada. Terminas diciendo cosas como que, yo hoy no voy a servir. ¿Y por qué no vas a servir? No, es que yo ando mal con Dios. Y yo, no, pero es que un momentico, mal con Dios, ¿qué hiciste? O sea, dime qué hiciste. O sea, si hiciste algo grave, sí. Pero que todos estemos en la perfección, nadie. Porque entonces yo todos los domingos vengo aquí y soy perfecta. Porque por eso es que me subo acá. No. Los que han nacido de nuevo, dice la Biblia, no practican el pecado. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos una lucha contra el pecado. Una lucha continua. Yo no practico ningún pecado. Gracias a Dios y a su misericordia. Pero sí lucho con muchas cosas que se agolpan en mi mente, en mi corazón y en mi carácter. Y muchas cosas que veo. Porque es una lucha. Pero una lucha que está ganada. O sea, yo sé que esta batalla está ganada. Yo sé que yo en cualquier momento, en cualquier lugar de esta tierra, yo puedo hablar con mi Señor. Yo sé quién soy en Cristo Jesús por su palabra. Su palabra es la verdad. Las circunstancias son circunstancias. La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y a esos que nos escogió, nos conoció de antemano. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Eso significa que eso de ser santo y sin mancha es una realidad en nuestras vidas. Nosotros lo que estamos viviendo es el inicio de la película, pero Jesús nos llamó habiendo visto el final de tu película y de mi película. Y en la película de Dios, que es la realidad, porque lo vio en la eternidad, no en la esfera microscópica del tiempo en el que nosotros vivimos. En la eternidad donde Dios nos vio. Escucha bien para ver si entiende, porque es que hay veces que la gente actúa como si no entendiera. Hay una cosa que se llama eternidad. Y ahí en la eternidad Dios te vio santo y sin mancha. Es decir, ahí en la eternidad tú no eres tramposo, tú no eres mentiroso, tú no eres lujurioso, tú no eres chismoso, tú no eres nada de lo que estás haciendo ahora si has sido llamado por Dios. Y si tú entiendes que la eternidad pesa sobre lo temporal
Y entre más rápido lo entiendas, oye, más ligero te enderezas. Más ligero te enderezas. Por eso no vivimos por vista, sino por fe. ¿Y fe en qué? En lo que dice Dios. No en lo que me dice la gente. Ay, si yo viviera en lo que me dijera la gente, ya me hubiera ido de aquí y los hubiera dejado acá todos solos. Me voy. Ni menos en lo que me dice el diablo. Y tampoco en lo que me digo yo misma. Porque yo también me digo a veces cosas que no me debo decir. Por la fe andamos, no por vista. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Si Dios dice que te escogió, te escogió. Si Dios dice que te limpió, te limpió. Si Dios dice que te santificó, te santificó. Si Dios dice que te envió, te envió. Haz lo que Dios dice que eres y que debes hacer. Y no le creas a nadie más. No le creas a nadie más. No escuches tanta voz. Entre más voces escuchamos, más nos enredamos. Las cargas espirituales son puestas por la incredulidad, son puestas por la duda, son puestas por las circunstancias. Tenemos que aprender a vivir frente a la eternidad, o como decía un escritor, se sostuvo como viendo al invisible. Tenemos que ver al invisible, tenemos que ver al Dios que ha prometido que vamos a pasar al otro lado. Es más, que ha dicho que ya lo hemos logrado en su eternidad. El tiempo de nosotros es presente, pasado y futuro. El de Dios es eternidad. Y en la eternidad Él dice, tú eres lo que yo digo que soy. El verdadero reposo. Terminemos con la doctrina del reposo para que entendamos lo importante que es esta doctrina y lo grave que es andar cansado. Hermano, es importante entender el reposo como un estado. Escuche, tienes que entender el reposo como un estado de santidad y entender el reposo como la plenitud del ser humano. En que la palabra descansar no diga, si descanso dejo de ganar ABCD. Si descanso pierdo esto y esto y esto. Si descanso, hermano, haz la prueba, deja de decirlo. Lo decimos por orgullo, por soberbia. El orgullo nos consume. Creemos que si no nos hacemos cargo de todo, inclusive de lo que Dios ha dicho, entonces nos vamos a arruinar. Yo no estoy hablando de las personas, con todo respeto, que tienen un contrato laboral en una empresa y hoy les dicen tienes que venir el domingo. Y si no vienen lo van a votar. Yo no estoy hablando de esas personas. Yo estoy hablando de la persona que en su temor, que en su incredulidad, que en su desconfianza, rebelión y desobediencia, deciden trabajar en vez de descansar el día que Dios apartó para descansar. De eso es que estoy hablando. De eso es que estoy hablando. Entonces, hay un verdadero reposo. O sea, el Señor siempre ha estado pendiente del reposo. O sea, para Dios, mire, una persona cansada es lo más peligroso que hay. Usted cuando está cansado tiene ganas de saludar. Tiene ganas de que le pregunten algo. ¿Por qué le pegan a esos pobres peladitos a medianoche que les dan unos cocotazos? La mamá está cansada, está agotada. Y ¿cómo haremos para no ofender a ningún colegio ni ninguna profesora? Estos colegios que quieren satisfacer el orgullo y la soberbia de algunos padres que quieren que sus hijos sean genios, ponen al pobre peladito a hacer edificios, fuentes, maquetas, cordilleras, venados, tigres, zoológicos, a las 10 de la noche, hermano. Esa noche viene la mamá, no da para más, esa señora está que se cae solita y encuentra un peladito con un cuaderno que dice para mañana traer 2 cartulinas, una maqueta, el mapa de Córdoba, el de Montería, el de no sé qué.
Hermano, yo sé quién tiene la culpa, pero hay mamás que no saben quién tiene la culpa y le pegan al pobre pelado. Le pegan al niño. Sáquelo de ese colegio caro, colegio problemático, que exalta al niño. Allá, unos peladitos, oye, uno tratando de que el peladito deje el egoísmo, deje no sé qué, y allá en el colegio le ponen una corona y dicen que él es el rey, y el peladito llega a la casa y el peladito es el rey. ¿Qué rey ni qué nada? Rompa esa corona, píquela y enséñele a servir. ¿Qué rey ni qué nada? El único rey es Jesucristo. Y estoy hablando de los colegios cristianos. Los colegios cristianos le enseñan a todos los niños que ellos son el rey David. Esa es la clase del rey David, el niño con su corona dándole órdenes al papá y a la mamá. Seamos serios, hermanos, seamos serios. Es una locura. Y pagando un jurgo de plata para eso. No, hermano, no. Un colegio que le enseñe al niño a ser humilde, que le enseñe lo que Jesús está diciendo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que aprender. Esa es la lección de vida que necesitamos, la que nos invita el Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si en todas las casas, padre, madre, hijos, aprenden a ser mansos y humildes, Jesucristo va a reinar en esa casa. Y si reina Jesucristo, reina la paz, reina el amor, reina la bendición, reina la prosperidad, reina la justicia, reina la abundancia. Bueno, no, yo tengo que pagar para que le enseñen a mi hijo que él es el rey David. No, hermanos, no. Yo no puedo entender eso. No puedo entender eso. Eso de verdad que es un estorbo. Sigamos con el reposo. Llenos de tanta cosa. Ay, estoy estresado, pastora. Estoy agotado. Claro, ¿y quién te mandó? ¿Quién te mandó a poner a tus hijos en el colegio más caro? ¿Quién te mandó a alquilar el apartamento más costoso? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Por qué no? ¿Eso te hace feliz? No. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Quién te mandó a endeudarte? Te estabas muriendo del hambre, estabas en una clínica, y te lo tenías todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, porque cuando Cristo no es suficiente, somos esclavos de todo lo que nos rodea. Solamente hay libertad en Cristo Jesús. Vamos al reposo. Bueno, el Señor desde siempre intentó enseñarnos lo importante que es el reposo, lo sagrado que es el reposo, lo glorioso que es el reposo. Como en el Antiguo Testamento hay una parábola. Es decir, hay un evento que se convierte en una parábola para enseñarnos el reposo. ¿Y sabe cuál es ese evento? Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, ustedes se acuerdan que los hacían trabajar el doble, que les aumentaban el trabajo, que los ponían después. Primero le daban los ladrillos, pero cuando ellos dijeron que querían ir a adorar a Dios, entonces el faraón dijo, ahora no le den el ladrillo, que recorran todo Egipto en busca de paja y de los elementos y que ellos hagan los ladrillos. Total es que esa gente estaba agotada físicamente, porque ellos dijeron que querían ir a adorar. Y faraón dijo, esta gente está desocupada. Y así dicen cuando decimos que vamos el domingo a la iglesia o que vamos el miércoles al culto del domingo. Ay, que no tienes nada que hacer. Sí, porque tenemos mucho que hacer. Tenemos que buscar a Dios para que nos dé fuerza, sabiduría, gozo, paz, poder, para poderlo hacer con alegría y no de mala gana. Entonces Dios les dijo, yo los llevaré al desierto y los introduciré en una tierra que produce leche y miel, que es la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, uno de los errores que tenemos a veces es creer que la tierra de Canaán simboliza el cielo, pero la tierra de Canaán simboliza el reposo de la presencia de Dios. Entonces, ellos tenían que peregrinar en el desierto, o sea, el lugar de la peregrinación, y llegar a esa tierra donde iban a descansar por completo. Era el reposo, Canaán era el reposo. Pero ¿qué sucedió en esa peregrinación? Y vamos a Hebreos capítulo 3, a partir de
del versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Aquí está el pueblo en el desierto, iban para la tierra prometida, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Se quedaron dando vueltas en el desierto 40 años hasta que murió la generación que salió y quedaron solamente los niños que habían nacido ahí en el desierto. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Siempre andan vagando, vagando. Oye la palabra que usa Dios, vagando, vagando. Así es la vida de algunos creyentes. Andan vagando de aquí para allá, de aquí para allá y no pueden parar y reposar. Hay un texto en el libro del Génesis cuando llega Rebeca, que van a buscar esposa para Isaac, y el criado trae a Rebeca y ella viene en un camello. Y la Biblia narra eso como o sea, es un encuentro espectacular porque dice que ellos se enamoraron a primera vista. Estaba todo planeado y organizado por Dios y dice que Isaac había salido al campo a meditar. ¿Tú qué sientes cuando lees eso? Isaac había salido al campo a meditar. ¿Qué sientes? Algunos me dirán, el tronco es flojo. Ese tipo no tenía nada que hacer. Pero eso sí es vida, hermano. Tener un espacio para salir y apartarme y orar y meditar en su palabra. ¿Y qué es lo que dice el Salmo número 1? ¿Cuál es el secreto de la prosperidad en la Biblia? No es trabajar duro, eso es parte. Pero el secreto de la prosperidad es meditar en su palabra día y noche. Dice, porque si tú meditas en su palabra día y noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación. Eso suena como, así como algo de un gurú por allá, algo extraño, porque es que uno aquí lo único que hace es correr. Corre que te alcancen. Suena ese reloj y para correr. Corre, 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 corre. No, hermano. Esa no es la vida que Dios ofrece. Y precisamente por estar vagando en ese hacemos aquí y hacemos allá y no nos dan comida y nos vamos a morir de hambre, todo ese discurrir de la incredulidad, de la falta de descanso en las promesas de Dios, fue lo que atrajo el juicio de Dios sobre sus vidas. Y dice, ¿dónde estábamos? En 3 del 7, y dice, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Hubo una generación que no entró en el reposo, o sea, en Canaán. Pero el autor de Hebreos nos explica lo que es ese reposo. Y mire lo que dice en el capítulo 4, quiero terminar leyendo el capítulo 4 y voy a empezar desde el 1 hasta el 10. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, esto es Nuevo Testamento, ya no está hablando de Canaán, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Óyeme bien, hay una clase de vida en el caminar cristiano que tienes que alcanzar. Hay una dimensión de paz, de gozo, de confianza y de plenitud a la que tienes que llegar en esta tierra. No estoy hablando del cielo. Hay un tipo de comunión con Cristo. Hay un tipo de intimidad. Hay un tipo de paz profunda a la cual tienes que llegar. Pero necesitas dejar el orgullo. Necesitas dejar la altivez. Necesitas volverte como un niño, una persona confiada, para tener ese tipo de comunión. Allí no hay enfermedad de los nervios. Hermano, esta palabra me la dio Dios en estos momentos en que hace unos días tuve como algo, como una crisis nerviosa, como algo, y empecé a cuestionarme y a pensar qué es lo que está pasando. Y no estaba durmiendo bien.
Y yo decía, cuando pensaba en, no, tengo ganas de tomar una pastilla para dormirme. Yo no tomo pastillas para dormir, pero estaba pensando, no voy a tomar algo para dormirme, así sea algo, unas hierbas de esas, unas cosas, un brebaje, algo raro, pero yo necesito dormir. Pensaba eso. Y el Señor me inquietó con un versículo que está en el Salmo que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y dice, en vano, me llegó así el Salmo, me dice, en vano se trabaja, en vano se comen pan de dolores, porque Dios a su amado dará el sueño. Y fue algo tan claro, yo dije, no, dame el sueño tuyo, no me voy a tomar nada. Que la melatonina, la mitriptilina, la pendejilina y todo eso fuera. Yo necesito a Cristo. Yo necesito al Dios que conocí, al Dios al cual sirvo, al Dios al cual adoro, porque Él es el príncipe de la paz y Él es el que nos hace dormir tranquilos. No hay nadie mejor que Él. Y anoche dormí demasiado. Creo que me acosté como a las 8:30 y me levanté a las 6. Jamás había dormido tanto en toda mi vida. Y yo le dije, dame ese sueño. Abrí el mensaje y dije, dame ese sueño. Y no me tomó nada. Me acosté, sé que eran las 8:30, comencé a orar mis últimas oraciones y no sé a qué hora me dormí, pero yo jamás me he acostado a las 8:30. Jamás. Y jamás me he levantado a las 6 de la mañana. Jamás. Pero Dios me dio ese sueño y estoy predicando aquí porque le dije, quiero predicar de algo real y verdadero. No quiero predicar de algo que yo misma no haya experimentado. El verdadero reposo está en Cristo Jesús. El verdadero reposo está en Cristo Jesús. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído en Jesús, por supuesto, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez no entrarán en mi reposo. O sea, si ven cómo el autor lo que está haciendo es retomar toda la doctrina del reposo y cuestionar a la iglesia que está estresada, angustiada, trabajada, cansada, y decirle a la iglesia, teman, no sea que nosotros cometamos el mismo error del Antiguo Testamento de no entrar en aquel reposo. Por lo tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, falta que algunos entren en el reposo, falta que muchas almas que están fuera de la iglesia vengan a reposar en Cristo Jesús. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, los judíos, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo hoy. Dios dice hoy. Después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, no es la tierra de Canaán a donde Josué los llevó, es otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. No tienes nada que hacer para que Dios te acepte. Ya fuiste aceptado. Jesucristo lo hizo. No tienes nada que pagar acerca de tus deudas. Ya están pagadas. Jesús las pagó. Eso es fe. La vida no te está cobrando nada del pasado, hermano. Nada del pasado.
Todo está pagado en la cruz del Calvario. Mira la cruz. Jesús pagó todo lo que hiciste, pagó todo lo que has hecho y aún pagó todas las fallas que podrías tener en el futuro. El llamado de Él es muy sencillo. Ven y descansa en mí. Ven y descansa en lo que yo he hecho. Ven y descansa en la cruz. Ven y descansa en mi presencia. El verdadero reposo es llegar a Cristo y aceptar su perdón, su gracia, su misericordia, su favor, su paz, su gozo. Todo lo que Él es. Dice, somos participantes de Cristo si retenemos esta promesa. Dios nos ha dado reposo. Dios nos ha dado paz. Dios nos ha dado gozo. Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Y dice la palabra de Dios que si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces no hay por qué estar cansado, hermano. No hay por qué estar agobiado. No hay por qué estar angustiado. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Estás completo en Él. Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. De su plenitud tomamos todos. Él es la cabeza de todo principado. Y nosotros estamos completos en Él.